vamos a entrar con información práctica, información que nosotros tenemos que tener aquí en el SHIP. La información es poder, siempre decimos aquí en la cocina Ají. Para eso nos acompaña, como siempre, el capitán Ángel Delgado, el jefe de operaciones del Servicio de Emergencias Médicas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, porque hoy, precisamente, me interesa hablar sobre qué podemos hacer ante un sismo, ante un terremoto. Cuando yo una vez estaba en otro país, pues escuché una alarma en un centro comercial y la gente empezó a desalojar el centro comercial. Lo mismo me ha pasado aquí. Aquí suena una alarma y nadie se inmuta. Y me decía la gente que estaba conmigo, que eran obviamente residentes de ese país, no, esto indica que estamos próximos a un pequeño sismo o que hubo un sismo que hay que desalojar, evacuar. Nosotros, los panameños, no tenemos esa cultura, sinceramente, capitán. Sí, correcto. Buenos días ante todo y la verdad que un placer estar nuevamente compartiendo acá en Ají. A todos los televidentes, un saludo cordial de parte del Benemérito Cuerpo Bombero. Sí, en efecto, nosotros esto lo manejamos como el ciclo de los desastres, el antes, el durante y el después. Evidentemente en el antes la población debe estar preparada o debe informarse de cosas que debe hacer y cuáles son los sistemas de alerta en nuestro país. Evidentemente ya hay mucha tecnología que quizás nosotros pues estamos entrando o adentrándonos a ella, sin embargo todavía pues un proceso que lleva mucho tiempo porque es un proceso costoso. Sin embargo ya hay algunos tipos de alertas en el país y lo importante es que las personas en el antes sigan cuáles son las indicaciones en caso de sismo. Entonces, sabiendo que el sismo es conocido comúnmente como un temblor de tierra, en Panamá lo conocemos así, entonces es importante saber que en el antes hay algunas áreas que tienen alerta temprana, pero cuando escuchemos o percibamos, porque realmente esa es la alerta, percibimos el sismo, nosotros entonces debemos estar pendientes a cuáles son las medidas de seguridad que tienen las áreas donde nosotros estamos. Por ejemplo, si es en nuestro lugar de trabajo, si hay un plan de emergencia, es importante conocer el plan de emergencia, eso se hace en el antes, y es importante entonces conocerlo para saber cómo vamos a actuar para cuando llegue ya esa fase, digamos, de crítica, que es cuando, claro, bueno, tenemos que salir, dónde nos reunimos, etc. Cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que en la escuela, en el IPA, pues se hacían muchos simulacros. Sí. Recuerdo, me imagino que tu escuela también lo hacía, me imagino que todavía lo hacen, pero eso lo hacen cuando estás en la escuela. Ya cuando pasas a la vida profesional, pues yo no recuerdo en ninguna de las empresas que he laborado, pues que se haya hecho esta dinámica para que la gente sepa, por ejemplo, en un caso de emergencia, cuál es la ruta de evacuación, qué es lo que puede pasar. De hecho, creo que una vez solamente, miento, sí, una vez lo hicimos en Radio Panamá, en el Plaza Reyes, creo que bajo la supervisión del Cuerpo Bombero, correcto. Si esto no lo hemos practicado en nuestras empresas, ¿qué usted sugiere? Sí, mire, es importante lo siguiente, crear un plan de emergencia es importante, eso está establecido por ley. La Caja de Seguro Social en su Departamento de Seguridad Ocupacional exige que las empresas tengan brigadas formadas y hemos tenido un cambio en la cultura. La verdad que nosotros estamos a través de la Academia de Formación del Cuerpo Bombero brindando muchas capacitaciones a escuelas y también a empresas, por ejemplo, bancos, inmobiliarias, también áreas de construcción, porque muchas veces estos edificios en construcción pues también tienen un riesgo alto. Entonces es importante el hecho de que las personas pues deben de crear un plan, puede ser bajo la asesoría nuestra o del Sistema Nacional de Protección Civil, que también lo hace perfectamente, y practicar los simulacros. Pero nosotros siempre recomendamos a la población es ya tomar conciencia de lo que está pasando. Nosotros somos un país vulnerable, no podemos escapar a situaciones de sismo, a fenómenos naturales como el que estamos viviendo, inundaciones, fuertes vientos, etc. Si bien es cierto la posición geográfica de Panamá es privilegiada, no podemos negar de que hay algunas situaciones externas que pueden afectar a nuestro país. Por ejemplo, el sismo que se dio hace poco en el área de Chiriquí, el epicentro fue en Costa Rica, pero estamos cerca a esa área y pues fue sentido y vimos que hubo algo de destrucción. Entonces estos sismos y este tipo de situaciones las medimos por intensidad y también por destrucción. Entonces ya hubo algo de destrucción, gracias a Dios no hubo personas fallecidas, pero esto que nos indica que las poblaciones tienen que prepararse a través de sus juntas comunales, a través de la organización comunitaria, a través de los planes de emergencia en el trabajo, en las escuelas, pero tenemos que hacerle caso. El problema es que las personas dicen, Dios es panameño, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y que trabaja en el cuerpo bombero, qué sé yo, y que resulta que no va a pasar, y encima pro y que no va a pasar nada. Sin embargo, sí puede pasar. Entonces tenemos que entender. Muchas veces en los simulacros vemos que las personas están tomándose selfie, las personas de, espérate que voy a buscar la cartera, todo lo toman arreglado. Pero en el momento, como decimos, a la hora de los babellos, que fue para ellos, usted ve a la gente desesperada y lamentablemente salen lesionadas
no por el evento principal, sino por una mala actuación. Claro, por una mala reacción. En una mala reacción, Hace correcto. poco vi ciertos videos en las noticias panameñas, pues por los sismos que pasaron en el interior del país, y me asusté al ver personas que estaban fuera de un hospital con todos los aparatos y las venoclices conectadas y sus batas de hospital, y dije, wow, parece que tembló bastante fuerte. Sí. Para mí eso parecía una escena de una película, porque no estoy acostumbrada a ver en mi Panamá este tipo de escenas. Significa, mis queridos televidentes, que se está dando y se puede repetir. Correcto. Pregunta, ¿cuál es la primera acción que debemos tomar al momento de un sismo? ¿Cuáles son esos lugares más seguros? Sé que suena trillado, sé que lo hemos repetido, pero es importante saber cuáles son los lugares más seguros en nuestros trabajos y casas al momento de un temblor. Sí, correcto. Muy importante el hecho de primero mantener la calma. Yo sé que es difícil ante una situación de esta, a la cual no estamos acostumbrados, poder mantener la calma, pero en la medida que estemos preparados y que comúnmente hagamos caso a los señalamientos que hacen las autoridades, quizás podemos lograrlo. Con respecto a su pregunta específicamente, ¿qué debemos hacer? Primero, mantener la calma. Buscar áreas seguras, que muchas veces se habla del triángulo de la vida y se habla de una serie de cuestiones que científicamente todavía no están comprobadas, pero ¿qué es lo importante? Buscar refugio en algún área, por ejemplo, se habla de closet, se habla de las vigas. Los marcos de la puerta, eso todavía de los marcos de la puerta, básicamente ya no es una situación que se está tomando mucho, sino las áreas más fuertes de la casa. Pero mire, ¿cuáles son las áreas pero eso más aplica para las casas que están en planta baja. En planta baja y también en el área de los edificios, por ejemplo, las vigas donde están los soportes, es donde mayor estabilidad debe tener, según lo que hablan los expertos. Lo importante también es que de pronto en ese momento no vamos a saber dónde nos agarra. Así que buscar un pupitre fuerte, una mesa fuerte, colocarse debajo de una mesa de vidrio. De vidrio, exactamente. Esas áreas fuertes o un mueble al lado de un librero que evite que los objetos que caen puedan impactar en un momento dado. Aquí nosotros, por ejemplo, capitán, disculpe que lo interrumpe, No, pues es la ciudad de Panamá, hay muchos edificios. ¿Qué no debemos hacer si ocurre un sismo? Sí, correcto. Mire, es importante algo y por esa cantidad de edificios que tenemos y la connotación de nuestra ciudad, se habla que una vez el sismo pase, usted descienda de los edificios, todo edificio arriba de 7 pisos tiene que ser evacuado. Entonces, ¿qué pasa? Por las réplicas, porque las réplicas pudieran causar... Las réplicas son sismos menores al sismo principal, pero pueden ser de la misma intensidad o quizás menores, pero en una intensidad que si hay un daño principal, estas réplicas pueden ahondar en ese daño y puede haber lo que llama el consiguiente desplome de parte de las estructuras, etc. Es lo que pasó en México, lamentablemente, exactamente. Reciente, Y que en el temblor reciente, que mucha gente luego del temblor se confió y edificios cayeron incluso al día siguiente. Correcto, y hubo personas que posterior al evento entraron al edificio a buscar documentos, cosas materiales, dinero, etcétera, y lamentablemente las réplicas fueron tan fuertes que no igual al evento principal, pero fueron tan fuertes, no aguantaron y se desplomaron. Ahí fue donde tuvimos se tuvieron muchas situaciones de pérdida de vida, ¿no? Tiene que desalojar, no agarrar el elevador, obviamente. Correcto, no usar ascensores, usar la escalera, bajar por la derecha, porque quizás los equipos de respuesta, si tienen que entrar a buscar a alguien, van a entrar por la derecha. Entonces baje por su derecha, suba por su derecha. Lo mismo si está en las estaciones por lo menos del metro, inmediatamente el personal del metro inicia la evacuación en conjunto con la policía. Haga caso al ordenamiento de desalojar, de evacuar. Porque la persona dice, no, pero es que yo tengo que ir a hacer mi mandado o lo que tenga que realizar. Los nervios también sí, también pudiera ser que la gente diga, bueno, no, sí, o tratar de no percibir lo que está pasando y tratar de seguir su vida normal. Pero estamos ante un evento. Entonces, por eso es importante el antes, prepararse, saber qué puedo hacer, dónde estoy, cuáles son las medidas de seguridad. En el durante, mantener la calma, evacuar. Se habla de que usted debe, si está en una casa, salir aproximadamente unos 20 a 30 metros. Si está en un edificio, evidentemente tiene que hacerlo más lejos. Pero dentro de nuestra urbe capitalina hay pocas áreas. Entonces, trate de evitar lo que son los postes eléctricos, trate de ir a áreas un poco más abiertas, la que trate algún parque, alguna cuestión, pero que se mantenga ahí y manténgase atento a lo que está pasando. Si ya el movimiento telúrico terminó, es importante observar cuáles pueden ser las áreas donde ha habido, está cayendo algún tipo de estructura o que vemos ya simplemente que ha habido destrucción, como lo que vimos en las casas de Puerto Armuelle. Sí, en las casas de Puerto Armuelle, perdón, me llamó mucho la atención porque siempre escuchamos de los sismos y pasa allá en Boca, en Puerto Armuelle, en Chiriquí, o sea, nunca lo vemos aquí, o sea, no lo sentimos tan fuerte acá. Gracias. Pero yo
tenía mucho tiempo pues que no veía casas afectadas de la magnitud que vimos en Puerto Armuelles. Y las características, cómo quedaron muchos suelos, eso Sí, nos indica como intensidad, rasgados, como- exactamente la intensidad y el movimiento que pudo haber tenido eso va a depender mucho, según los científicos, del epicentro, profundidad, dónde se genera el epicentro y la profundidad que emite, porque así mismo entonces, dependiendo de la magnitud, van a viajar las ondas. Pero sabemos que estas áreas pues son viviendas de madera, de vieja data, etcétera. Sin embargo, eso no debemos de confiarnos de que, bueno, es que son casas antiguas, Claro. producto de lo que se usa, de las que se usan en esa área, sino tenemos que mantener la visión en que se dio una situación que provocó algún tipo de daño. ¿Cuál es su recomendación si tiembla y estoy, por ejemplo, en un centro comercial? Correcto. Inmediatamente establezca las áreas de salida, mantenga la calma. Mire, debemos esperar que el movimiento pase. Lamentablemente hay que mirar, porque si usted sale corriendo en medio del Te movimiento, caes. se puede caer por una escalera y la lesión va a ser peor a la que pudiera causarle el evento. Entonces, primero mantenga la calma, trate de buscar refugio dentro de las áreas que usted está, por ejemplo, en el centro comercial. Inmediatamente pase el evento, tenemos que evacuar el lugar, tenemos que salir por las rutas de evacuación, guíese. Todos estos Ahí centros están las comerciales, señalizadas. la empresa, muchas veces decimos que ahí no había ninguna señal, pues sí había. Cuando tuvimos el evento de los fuegos artificiales, lamentablemente en Albrook, Correcto, y en las el personas, centro muchos comercial. salían corriendo, otros estaban filmando, pero todas las rutas de salida estaban estipuladas Sí. y muchas, al oscurecerse por la pérdida de luz en alguna de las áreas, inmediatamente son fotoluminiscentes y se pueden identificar rápidamente las rutas de evacuación. Entonces, guiémonos por las rutas de evacuación y énfasis, no utilice los ascensores, que hemos tenido muchas personas, por ejemplo, cuando hay alguna situación en este caso, de sismo o de viento fuerte en el país, usted sabe que hay problemas con la fluctuación de energía eléctrica y las personas toman los ascensores. Pero si los ascensores tienen un letrero que dice no usar en caso de incendio o desastre. Eso lo dicen todos los asesores. Todos los asesores. Entonces es importante que ya nos metamos en este tema, En la ¿no? Ya película, como métase en la población película. tenemos que meter a la y que lo película. tomemos en serio, porque eso depende de nuestra vida. No queremos sonar alarmistas, pero sí yo estoy en mi carro. En el carro se siente, ¿sí? Correcto. Eso pasa? Bueno, es muy poco probable que se sienta, al menos que sea muy intenso. Ok. Sin embargo, si usted va escuchando la radio o se da cuenta a través de las redes que están informando un sismo, deténgase en un área abierta, lejos de postes, de tendido eléctrico o áreas de alcantarillados que pudieran en un momento dado los vehículos hundirse y manténgase ahí. Si usted ve que hay áreas que pueden estar cayendo pedazos, salga del carro y busque refugio en una estructura mucho más fuerte, ¿no? Pregunta, si estoy en mi vehículo y empieza a temblar, ¿qué hago? Debo detener la marcha en un lugar seguro y esperar que pase el sismo y de ahí abandonar el vehículo y tratar de buscar un área mucho más segura, ¿no? O si puede estacionarse en un área más segura, mucho mejor. Se habla de detener la marcha y inmediatamente estacionarse, pero sabemos que en medio de la ciudad capital eso es muy difícil. Es muy difícil. Y ya tenemos que terminar, pero por ejemplo, el año pasado se dio un fuerte oleaje, ventolina y todo, y que estamos en esa La época, y temporada. de hecho estamos ahora en advertencia por el clima, ¿no? Correcto. Sí, hay una alerta que hay verde una en el alerta en país. estos momentos, pero yo recuerdo que muy temprano hubo esta lluvia torrencial, este torrencial aguacero, y la gente que iba por el tramo marino del corredor sur tuvo que parar y detenerse porque prácticamente no se veía. No O sea, se eso veía. no solamente es para cuando hay sismos. No, exactamente. Es para todo, porque Pa- tú no... Y además en el medio del tramo marino, yo no me atrevería a cruzarlo Wow, con claro. fuerte Con fuerte viento, lluvia y exactamente. fuertes oleajes. Mire, rapidito le digo, estamos en temporada de lluvia, esta es una alerta que hay, es importante saber que vamos a tener mucha precipitación y también muchos vientos. Y también las tormentas eléctricas. Importante a las personas, sobre todo en áreas abiertas, buscar refugio cuando hay tormenta, no esté debajo de árboles, busque casas o áreas donde hay techado, no esté manipulando ningún tipo de equipo eléctrico, no use su celular cuando hay tormenta eléctrica. Eso es importante. Voy a parar, pero tengo un montón de preguntas que voy a hacer un cuestionario para la próxima vez que usted nos visite. Correcto. Y bueno, importante, si hay ríos o áreas que se han inundado en la vía Claro. principal y usted ve que en su vehículo no puede pasar, no lo intente porque hemos visto que hemos perdido muchas vidas, las personas tratando de pasar ríos o vados en el interior o aquí en la ciudad O aquí, capital, digo, aquí fue cuando hace vemos poquito. exactamente vías que sabemos que se inundan fuertemente Wow. y las personas la atraviesan y lamentablemente quedan Si su atrapados carro ya está o en ahí, riesgo. ni Eso intente lo hemos buscarlo hablado. porque... Esto ha pasado Exacto, en Panamá. El año exacto. pasado pasó muchísimo. Hay que tener cuidado. Y sí quisiera cerrar solamente diciendo a las personas, ya hay muchas
muchos sistemas de alarma temprana, la Fuerza de Tarea Conjunta, el Sistema Nacional de Protección Civil, ETESA. Entremos a sus páginas y veamos cómo está el clima. Tenemos que convivir con él. Entonces es importante saber que pueden haber alertas y, por ejemplo, hay que darle seguimiento a los sismos desde el punto de vista que Chiriquí ha seguido temblando, solo que en mucha menor cantidad. Entonces es importante saber qué dicen las autoridades, por eso tenemos que empaparnos en el tema para poder estar mucho más preparados ante un evento adverso. Perfecto, muchas gracias por estar con ¿Cómo no? nosotros, el capitán Ángel Delgado del Benemérito Cuerpo de Bomberos esta mañana conversando sobre el tema pues de las alertas de sismo. Señores, presten atención, él mencionó muchas veces conserve la calma. Interesante, me falta una preguntita por ahí, varias preguntitas por ahí, pero no será la última vez. Si usted quiere hablar cualquier tema con el capitán Ángel Delgado, repito, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, usted escríbanos @el ají de tu vida y ahí por supuesto desarrollamos el tema para usted.